La gente que está aquí, la gente de a pie, los vecinos, los amigos, comerciantes, enfermeras. ¿Se dan cuenta? Nadie ha preguntado algo que realmente pues le hurgue el ojete, como se dice. Nadie, ¿no? Y claro, todos estos yunquitus son los nuevos amazaguatos, ¿no? Como en su momento los tuvo Evo Morales. O sea, es la reproducción del viejo sistema político corrupto. Es lo que estamos viendo. ¿Qué dicen ustedes, amigos? Puta, no. Sigue el paquerío, la charlatanería al pueblo boliviano. Bien, vayamos a la parte final. Se está cumpliendo nomás lo que habíamos ido manifestando antes de las elecciones, poselecciones y ya con el nuevo gobierno. ¿Se acuerdan ustedes, amigos? Ya desde el año pasado, hace un año, 2 años, mucho antes, habíamos planteado que para resolver el tema de la crisis económica y sus componentes como la falta de dólares, escasez de combustibles, subida de los precios de la canasta familiar, habíamos dicho que había 2 caminos para resolver la crisis económica. Un camino, el que nos planteaban todos los politiqueros, así sean de distinto color y pelaje, que se estaban yendo por el camino de descargar la crisis sobre las espaldas de la población, y ese camino era el famoso ajuste fiscal, eliminación de la subvención, congelar presupuestos en salud, educación, servicios básicos, frenar la inversión pública, y ese camino lo pagaba en sus costos de crisis la población. Y este camino lo iba a hacer cualquiera, ¿no? Sea Tuto, sea Paz, incluidos los masievistas, ¿no? Ayer he subido un video cómo hoy estos reciclados del neoliberalismo utilizan la misma retórica de Evo Morales cuando utilizó para imponer el gasolinazo en 2010. Habíamos ido manifestando, y el tiempo nos está dando la razón, que todo este conglomerado de politiqueros neoliberales, liberales y evistas estaban en el mismo camino, en el mismo plan de que la crisis la pague la población. Y tal cual nos está dando el tiempo la razón. Y el otro camino que habíamos dicho era el que nosotros hemos puesto sobre la mesa. No hay por qué cargar la crisis al pueblo porque hay otra alternativa, el otro camino, que no afecta a la mayoría nacional. Pero sí pone el dedo en el ojete de las élites económicas privilegiadas en todos los gobiernos, en todos, convirtiendo a los políticos en sus peones, ¿no? Y este camino era, necesitamos dólares, divisas, recúrrase a nuestra fuente segunda de riqueza que tenemos en este momento. Recupérese la propiedad del oro y de nuestros minerales. De ahí vamos a sacar las divisas que falta para apalancar la superación de la crisis económica, para resolver el problema madre, la falta de dólares y divisas. Habíamos dicho, el oro, 3.000 millones de dólares año. Incluso eso es de lo declarado. Se habla de que es muchísimo más lo que el oro en nuestro país está produciendo, pero se va vía contrabando porque estos cabrones, piratas del oro, los nuevos varones del oro, billetean al político a cambio de que les dejan el saqueo total. Pero ahí estaba la propuesta. Habíamos dicho, minerales en este momento, para reemplazar la fuente de suministros que hemos perdido como país, que era el gas en su momento. Entonces, ahí está el camino. Eso habíamos propuesto. Segunda, ahí, recuperando la propiedad de los minerales, tenemos 7.000 millones de dólares año, más que el gas. Luego, habíamos dicho, estamos viendo, según los reportes del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, las exportaciones privadas, fundamentalmente de las logias agroindustriales, ganaderas y demás, alcanzan más de los 10.000 millones de dólares año. Oblíguese a repatriar esos dólares. Pero no, actuaron, ¿no?, bajo la lógica del Paco de Paz, ¿no? Confío en que traigan sus dólares. Puta. O sea, el interés nacional sometido a que si confía o no. Para las exportaciones privadas, el Estado boliviano ha apalancado subvenciones, para empezar, diésel, gasolina, electricidad, liberación de impuestos, dotación de tierras, con tremendos costos ambientales como consecuencia de la expansión de la frontera agrícola, y nadie se inmuta, ¿no? Ningún gobernante. Entonces, ahí está, habíamos dicho, la propuesta. Son de 10.000 millones de dólares. Si sumamos solo minería y exportaciones, ejemplo, agroindustria, ganadería, si estos traen los dólares, tenemos 15.000 millones de dólares mínimo en el sistema financiero nacional.
Ahí está la solución al problema de la falta de dólares. Y sumado a eso, habíamos dicho, combátase de manera frontal el contrabando, si es necesario, con medidas de excepción como corresponde, pues. Tanto hablan y cacarean que Bukele aquí, Bukele allá. ¿Cómo ha combatido a las pandillas Bukele? Con medidas de excepción. ¿Y por qué no se aplica lo mismo a uno de los males que es en nuestro país, el contrabando? Tanto para la importación de productos como el contrabando a la inversa, como se llama, para llevar a otro país combustible subsidiado o subvencionado. Pero no se hace eso. No se hace eso. Además, habíamos dicho, es clave combatir el contrabando para recuperar sobre todo nuestros mercados locales para el productor, el emprendedor local nacional. Porque los clanes del contrabando han tomado el control de nuestros mercados, nos han hecho dependientes totales de la importación, incluso importamos hasta lo que podemos producir nosotros, hasta productos agrícolas, papa peruana, fruta chilena, todo. Entonces, en ese escenario, el productor local, si no encuentra mercado para su producto porque está saturado por la importación, deja de producir, pues, y nos volvemos más y más dependientes. Y es otro factor mediante el cual se va todos los dólares que ingresa al país, y con una consecuencia terrible para nuestra nación, llevando al 86% de la población a vivir del precario comercio informal, porque obviamente el aparato productivo nacional ha quedado pues destrozado por la dependencia de la importación a la que nos han sometido los clanes mafiosos del contrabando, aliados de los diferentes gobiernos. Y también, al igual que los logieros, son unas cuantas familias que han tomado incluso pueblos fronterizos para instrumentalizar un mejor tráfico de todo lo que es contrabando. Entonces, ahí está otro problema. Y después, el otro camino, el de los banqueros. Carajo, que se han forrado hasta más no poder. ¿Por qué no se los dice nada frente a la expropiación de los dólares que han hecho? O sea, el empresario ha terminado expropiándonos a la clase media, a la clase popular, nuestros ausitos. De eso deben hablar, ¿no? Tanto se habla de comunismo, habrá que decir empresarios comunistas, ¿no? Nos han expropiado a nosotros. ¿Se dan cuenta? No ha habido acá una expropiación de la clase obrera o clase trabajadora al empresario. Ha sido al revés, carajo. Al revés. No solamente nos han expropiado nuestros dólares, nos han capturado también las remesas que enviaban nuestros compatriotas. Entonces, carajo, oblíguese a los banqueros primero a devolver los ahorros en dólares y segundo, con intereses sobre esos ahorros, porque 2 años acorralado esos dólares, ¿cuánto de interés hubiera ganado con una adecuada inversión que hubiéramos hecho en cualquier mecanismo o instrumento financiero? Pero no, esos 2 años retenidos nuestros dólares, intereses para los grandes banqueros. Entonces, ahí estaba el camino, atacar a estas mafias corporativas, a estas élites económicas. Quinto, para ahorrar plata para el Estado, elimínese toda la publicidad estatal en medios privados. Millones y millones los masistas han hecho engordar a los medios de comunicación. Córtese. Además, estos medios cabrones son los que nos ponen la venda en los ojos, ¿no? Para no ver la realidad y que nos mamen, nos apaquen charlatanes como Paz. Entonces, córtese totalmente la publicidad estatal en medios. No, este gobierno va a repetir esa tragedia. Y la sexta mafia, los cárteles del narcotráfico, ¿no? Que transversalmente han venido cogobernando con los gobiernos de turno. Y aquello implica, pues, hacer una nueva política sobre la coca en el país, particularmente Chapare, para recuperar ese territorio del esclavismo evista, como también de las mafias del narcotráfico, que entre evistas y narcotraficantes han convertido al cocalero en su esclavo. Pero no hay nada de aquello. Entonces, nuestra propuesta alternativa era esa. Óptese el camino del interés nacional por encima del interés de las mafias corporativas. Habían esos 2 caminos. Un camino, descargar la crisis sobre el pueblo para que crepite, sufra, particularmente las familias más vulnerables. Ese es el camino que han optado. Y mientras el otro camino queda ahí, ¿no? Incluso con más medidas para favorecer a las élites y mafias económicas. Un problema histórico de siempre, estructural. Entonces está claro, queridos amigos, esta lógica de optar el camino de descargar la crisis sobre las espaldas de la población es la medida del fracaso, no va a mejorar absolutamente nada, así se mantenga o se quite la subvención.
porque no atacan el problema estructural en nuestro país, que son los intereses de estas élites económicas. Ese es el gran problema, y creo que de manera estructural estamos poniendo en relieve este problema en el país. Por lo tanto, más allá de las apaqueadas que hemos escuchado hoy de Paz, va a seguir empeorando la situación del país. Va a haber mayor precariedad, mayor hambre, mayor miseria. Ese es el camino que han optado. Y más beneplácitos y beneficios para las élites económicas. No. Entonces, el plato está servido. Tenemos esos dos caminos. Aceptar que nos sigan imponiendo el costo de la crisis y seguir jodiendo al pueblo, o revertimos esta situación y apuntamos donde está el problema del país y de su atraso en sí de 200 años. Si se dan cuenta, queridos amigos, estas élites económicas, bajo diferentes matices, han gobernado los 200 años de vida republicana en nuestro país. Siempre han sido el gobierno desde las sombras, que convierten a los diferentes políticos que llegan a la silla presidencial en sus peones. Uno empieza a revisar la historia. En los tiempos de La Plata, lo mismo, ¿no? Élites, grupos corporativos de La Plata. Luego ha venido el periodo de la goma, lo mismo, ¿no? Mafias corporativas. Luego ha venido el tema del estaño, los barones del estaño. Igual, una élite económica que definía la política en el país. A sus títeres ponían como gobernantes. Y ahí vino, ¿no? Un tornillo suelto como Germán Busch, ¿no? Que planteó lo que nosotros estamos planteando. ¿Por qué carajos Bolivia está exportando tanto estaño? Pero esos capitales que generaba el estaño lo invertían los hijos de Pesa, de Patiño, Hochi, Aramayo, en Malasia, Europa, en cualquier otro lado, en grandes emporios, y el país solo era saqueado. Pero claro, en las estadísticas Bolivia, uno de los primeros exportadores a nivel mundial de estaño, pero esos capitales no retornaban. Y en pleno auge del estaño enfrentamos la guerra del Chaco, se le pidió apoyo a Patiño y este hijo de Pesa donó 2 avioncitos. Y aportaban, ¿saben cuánto? 3% de toda la exportación del estaño al país, 3%. Y ahí vemos, ¿no? Y uno se cuenta quiénes han sido los presidentes en esa época. Puta, todos títeres de las mafias corporativas, o élite económico, o los barones del estaño. Y claro, Germán Busch planteó, ¿no? Allá por los años 1939, 40, en la década esta, o en estos años, donde tomó el gobierno, dijo, carajo, hay que repatriar, no de los paraísos fiscales, porque los barones del estaño lo tenían en bancos suizos. Al igual que las divisas retornen al país para cubrir la necesidad del país, para los intereses nacionales. Y curiosamente luego apareció suicidado, ¿no? Germán Busch. Nunca se investigó las causas reales, solo dijeron que se suicidó. Y luego, después del estaño, viene el tema del petróleo en los años 70, el auge. Por eso la dictadura de Banzer puede sobrevivir, porque se generan importantes ingresos, pero bajo la misma lógica de siempre, de favorecer a las mafias corporativas. Y empiezan a nacer otro tipo de mafias, ¿no? Agroindustria, ganadería. Viene la crisis, siempre cargándole los costos a la población. Después del petróleo viene el gas. Y sí, habrá que decir del gas, tal vez como pocas veces en la historia de nuestro país, nos hemos beneficiado porque el Estado ha tenido buena participación. ¿Y saben por qué? Gracias a la guerra del gas. No por la mamada de la nacionalización de Evo Morales, no por eso. Porque con la guerra del gas se logró el famoso IDH, que mejore los ingresos para el país y por tanto haya regalías para el Estado, para las gobernaciones, municipios y alcaldías. Como nunca en la historia, sí. Tal vez ha sido el único recurso que nos ha beneficiado más el tema del gas. Pero claro, la mala política de los masistas para diversificar la economía no fue aprovechado. Pero aún así fue beneficioso para el país porque el Estado tuvo una importante participación. Después del gas tenemos hoy el oro y los minerales que nuevamente recuperan altos precios en los mercados internacionales, pero no beneficia una mierda al país. ¿Saben por qué? Porque el Estado no tiene participación. 6% apenas el Estado participa en la cadena productiva de los minerales.
la Comibol se ha vuelto repartidora de cuadrillas para que cooperativistas hagan mierda con los centros potenciales en minería. En eso se ha convertido. Y hoy vemos que peor que los varones del estaño, hoy los nuevos varones del oro, que ni siquiera ya son cooperativistas, son empresarios, aportan 2% del oro. 2%. O sea, repetimos toda esta tragedia, ¿no?, de los 200 años, de no aprovechar nuestros recursos naturales como corresponde en función al interés nacional. Luego tenemos el litio, que seguramente a futuro, y con este paquetazo donde ya se anticipa va a ser lo mismo, ¿no?, bajo el fast track, como están diciendo, fácil entrega. Esa es la historia de siempre, queridos amigos. Y estamos viendo un problema estructural. Tierras raras, como nos dice Frank Toses también. Ni puta idea, ¿no? Ni por asomo el gobierno incentiva investigaciones. ¿Cómo podemos sacar provecho a las tierras raras en aras del interés nacional? No hay. Aquí la lógica es que venga la inversión extranjera, les facilitamos el saqueo. Esa es la lógica con la que actúan nuestras élites económicas y sus socios del gobierno. Esa es, lamentablemente, se repite aquello. Bien, hasta ahí llegaremos en este primer punto, queridos amigos. Está claro que el tiempo nos va dando la razón de que el gobierno, habiendo el otro camino que cuide el interés nacional, decide no ir por aquel camino y quiere ir por el camino de descargar la crisis sobre el pueblo. Ahí está la disyuntiva. Entonces, la tarea de los bolivianos será, pues, frenar aquello y exigir que se opte el otro camino. Y no solamente tocar los intereses de las mafias corporativas, sino también el de la burocracia política. Lo que hemos manifestado, que se elimine la renta vitalicia. Hasta ahora ni mierda han avanzado en aquello. Más al contrario, ahora la renta vitalicia de expresidentes va a ser 33.000 bolivianos, porque en la ley dice que la renta de expresidentes es 10 veces el salario mínimo nacional. Por lo tanto, ahora los EVOS, PAS van a ganar 33.000. No, mínimamente debería haber rebaja al 50% de todos los jerarcas políticos. Y un tema clave, la recuperación, incautación de todos los bienes robados al Estado por los políticos, por lo menos en los últimos 40 años, que han manejado los destinos de este país. Ese es el camino que tenemos que optar. Someter a las mafias corporativas y élites económicas en función al interés del país. Y aparte, racionalizar el gasto en salarios de la jerarquía política. Y más ataque a la corrupción. Recuperando realmente, pues, no metiéndoles a la cárcel un mesecito, 2 mesecitos. Es una burla. Es una burla para el show. Bien, entonces la disyuntiva está puesta sobre la mesa, queridos amigos.